presentarles un podcast muy especial. Yo considero que este podcast es la primera parte de una serie de 2 podcasts que hablan sobre cómo es que el griego y el latín están presentes hoy en día, tanto en las ciencias como en las humanidades. Este es el podcast 5.1. Las ciencias hablan griego y latín. Hablaremos de cómo es que los tecnicismos de las ciencias y muchos de los nombres y cosas que se usan en esta materia tienen sus raíces y sus orígenes en el griego y el latín. Este es una serie de 2 podcasts que lamentablemente ya serán los últimos podcasts de radioetimologías. Fue un largo camino durante todo el año y ya tiene que acabar. Espero que disfruten todos estos podcasts que dejamos nosotros en nuestro sitio web de etimologías y nuestro canal de radioetimologías. Debido al aislamiento social y al coronavirus, no podemos grabar nuestra compañera Paula Bojorquez y yo al mismo tiempo y en este momento. Podríamos y hacemos una llamada en vivo, pero por cuestiones de practicidad y tiempo no lo estamos haciendo. Ahorita yo estoy grabando lo que sería la parte hablada del podcast y la parte editada la va a hacer ella desde su casa. Bueno, empecemos con la información del podcast. Las diferentes ciencias utilizan expresiones conocidas como tecnicismos. Esos tecnicismos surgidos tanto del griego antiguo como del latín han estado presentes en todas las ciencias durante toda la historia. Los tecnicismos son todas aquellas palabras que significan algo en específico y se utilizan como parte del lenguaje en las ramas de las ciencias, humanidades y en áreas de desarrollo humano. Este podcast habla de las ciencias, ya les dije, en la siguiente parte será humanidades. Ya lo tienen claro, obviamente. Bueno, los tecnicismos no forman parte del lenguaje común, o sea, del lenguaje hablado por la sociedad, pero sí se trata de profesiones científicas. Se pueden encontrar tecnicismos con sinónimos y estos se acostumbran a ser empleados en los textos de investigación, tesis, artículos, entre otros, a fin de divulgar información, o sea, todo muy académico. Los tecnicismos grecolatinos componen la terminología de ciertas ciencias, física, química, biología, entre otras. Conocer estos términos es fundamental, ya que el vocabulario es el primero que demuestra nuestro crecimiento intelectual. Por ejemplo, en medicina la palabra cirugía define un tipo de intervención a través de la cual se busca curar una enfermedad o aliviar un dolor. Los tecnicismos generalmente son usados por aquellas personas que tienen conocimientos en un área profesional o oficio específico, y en consecuencia muchas personas que desconocen de un área en especial es posible que no comprendan con exactitud a qué se refieren dichas palabras. O sea, que se tiene que estudiar muy a fondo cierta materia para entenderlas con su totalidad, o por lo menos entender esto de las etimologías, como lo hemos estado haciendo nosotros durante todo el año, jaja. Pero bueno, otro ejemplo. Si un chef le explica a un músico las técnicas de cocina que emplean para elaborar una receta, es posible que éste no la entienda, y viceversa. Si el músico le habla al chef sobre cuáles son las notas y ritmos que emplean en sus composiciones musicales, obviamente no le va a entender. Pero siempre se puede dar un esfuerzo y entender de la mejor manera posible cualquier otra materia que no sea de tu especialidad. ¿Cuáles son las características de estos tecnicismos? ¿Qué los hace tan especiales? Bueno, son exactos y precisos. Se evitan las incorrecciones del hablar ordinario. Tiene que ser algo exacto, como la ciencia. No puede haber error o generalización, sobre todo. Hay tecnicismos que se refieren a la generalización, pero saben que se refieren a la generalización. Tú cuando te refieres a algo, a un espécimen, a un factor clave, no puedes usar una generalización. Tienes que ser específico para que se entienda de la mejor manera posible en el ámbito intelectual. De igual manera, estos tecnicismos son universales, independientemente de su lengua materna quien los use. Ahí es cuando entra la importancia del griego y latín, ya que no solo se usan en lenguas romances o de derivadas latinas, se usan en todas las lenguas del mundo, hasta el chino. Utilizan símbolos y terminologías y han dado lugar a símbolos científicos en el universo. O sea, la forma en las que universalmente se refieren a ciertas cosas y factores científicos, como la gravedad, el tiempo, la fuerza, todo eso son tecnicismos y cosas que se usan universalmente y vienen del griego y latín.
Otros ejemplos de tecnicismos. En tecnología e informática, web, hardware, HTML, puerto USB, drum software, microchip, toner, entre otros. Como esos tecnicismos, como notaron, son de origen inglés, que por cierto, el inglés se considera como el idioma universal de este momento, así como fue latín en su tiempo, ya que todo lo de la informática y la tecnología es más, se ha desarrollado más en los últimos tiempos, y por eso es que ahora los tecnicismos nuevos son ingleses. Ahí ven la comparación interesante entre estas dos lenguas. Las dos lenguas son universales y en su tiempo, solo que como las ciencias y humanidades son más antiguos, son tan antiguos como el habla, pues el latín es su lengua que lo representa en los tecnicismos, ¿entienden? Igualmente en medicina, endoscopía, absceso, patológico, bulimia, geriatría, hipertenso, prótesis, síndrome, entre otros. Como ven, son casi todos. En economía, activos, pasivos, índice de precisos, macroeconomía, salario, impuesto, rematente, entre otros. Y por último, en el marketing, producto, estrategia, distribución, nicho de mercado, dossier, target, entre otros. Target es más es lo que se refiere en inglés, ya que la economía es una ciencia que se ha desarrollado también muy recientemente, aunque es viejísima. Pues deben de entender de igual manera que los tecnicismos se dividen en tres grupos. El primer grupo son las palabras de uso común que adoptan un significado distinto en determinado ámbito científico. Por ejemplo, materia, en cualquier tipo de entidad física que sea parte del universo observable. Luego está el segundo grupo, que estas ya son las palabras provenientes de las lenguas modernas en el inglés, francés, como dije, las ciencias que se han desarrollado en estos últimos tiempos. Por ejemplo, escanear, que pues es el digitalizar imágenes y textos para la computadora. El bit, como el Bitcoin, es unidad de medida de información en la capacidad de memoria. El hertz, el jet, o sea, avión a gran velocidad, jet, ya saben. Todas son cosas más modernas. Y luego está el tercer grupo, que ya son las formadas con voces griegas o latinas, que son la mayoría. Por ejemplo, ya digo muchos ejemplos, pero otros ejemplos pueden ser telescopio o anatomía. Y otra cosa que siempre acompañará a estos términos y tecnicismos son sus sufijos. Los sufijos son muy importantes en la creación de todos estos tecnicismos, ya que como son muy específicos necesitan sufijos para indicar a qué se debe el ámbito en el que se menciona. Uno de los sufijos más comunes en la medicina es algía, o sea, dolor, neuralgía, cefalagía, dolor de cabeza. Arca es el que manda, patriarca, jerarca. Arquía es el que está al mando, monarquía, anarquía, jerarquía. Se relaciona un poquito con la palabra arca igual. Eh, Otra palabra, itis, inflamación, apendicitis, gastritis, artritis. Otra palabra, teca. Teca sería como un archivo o una caja. La biblioteca, hemeroteca. Boro, usado mucho en las ciencias naturales, que significa que algo se alimenta de algo. Piscívoro, herbívoro, carnívoro, omnívoro. Otra palabra, fobia, horror, más usada en la psicología. Hidrofobia, claustrofobia, aracnofobia. Como ven, todos esos sufijos son muy usados, demasiado usados, y mucha gente no sabe qué significan. Nosotros, como estudiamos etimologías, de por sí sabemos. Y por último, un sufijo muy usado en la matemática, edro, que significa base o cara. Dodecaedro, octaedro, entre otros. Y bueno, ya nos despedimos aquí. Vayan al segundo podcast 6.1 que habla sobre cómo las etimologías grecolatinas están en las humanidades. Por el momento me despido, espero que hayan entendido este tema y que les haya interesado este podcast. Aquí se despide su compañero Andrés Cosberg, y su compañera Elaine desde la edición también se despide. Vayan a ver el siguiente podcast ahorita. Ahí los veo.